bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un amigo, colega. Él es abogado, profesor universitario, especialista en gobierno, gestión pública. Estoy con José Antonio Manrique. José Antonio es doctor en Derecho y docente universitario arequipeño. Estimado José Antonio, espero que te encuentres bien. Qué gusto poder conversar contigo nuevamente después de unos meses. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Aquí también para mí es realmente un placer, un gusto poder estar contigo en esta entrevista. El día de hoy, me parece, creo que sí, el 29, sí, el día de hoy, el que fue canciller del señor, creo que fue el señor Castillo, ¿no? La señora Dina, el señor Rodríguez Mackey, de triste recordación, ha publicado un artículo que se titula El Perú necesita un o una Bukele. Bueno, ahí le he hecho una concesión al feminismo lingüístico, ¿no? Un o una. De frente debió poner un Bukele, ¿no? No, no, era innecesario. Pero bueno, más allá de eso, eh, este señor no tiene ninguna autoridad para hablar sobre este tema, pero la pregunta es interesante, ¿no? Viendo el escenario nacional, viendo la proyección que ha tenido Bukele, viendo lo que está ocurriendo actualmente en Latinoamérica, viendo las relaciones que tenemos con Estados Unidos, con Europa, de lo que vamos a hablar. Pero empezando por Perú, ¿tú crees realmente de que nosotros necesitemos un Bukele peruano? Bueno, te voy a decir de que poco a poco, ¿no? Digamos, desde que el Perú, digamos, entre comillas, recuperó su democracia, que para mí nunca se recuperó, sino que simplemente fue un cambio de régimen el año 2000, ¿no? Ha habido una degradación continua, permanente y casi sistémica del régimen peruano, del gobierno peruano. A través de los diferentes gobiernos, cada 5 años ha sido para elegir a un gobernante peor. Es decir, Fujimori nos recibió un país completamente destruido por la hiperinflación, por el populismo, por el crecimiento desbordado del Estado a través de empresas estatales completamente corruptas, completamente clientelistas, ¿no? Y además acosados con el peor terrorismo, ¿no? Del sanguinario que ha existido hasta la fecha en el mundo, ¿no? Pacificó el país, ordenó el Perú y reconstruyó todo. Si alguna vez hubo algo construido, bueno, él comenzó muchas veces de cero, en los pueblos más lejanos. Y todo esto cimentado sobre una constitución al cual ha servido para consolidar y para establecer un modelo económico, político que ha dado resultados muy a pesar de los regímenes sucesores o sucesivos que han venido, gobernando el Perú durante los últimos 23 años, desde que Fujimori salió. Y estos gobiernos solamente han deteriorado, de alguna manera, si se quiere, han perjudicado este modelo, lo han deteriorado, lo han atrofiado a través de mayor regulación, lo cual ha implicado no solamente una burocracia excesiva, a la cual prácticamente habíamos reducido en los años 90 con Fujimori, sino que la ha vuelto a incrementar, ¿no? Y no solamente niveles de burocracia, sino niveles de corrupción nunca No, antes visto. Es pero decir, el mayor caso de corrupción, alguno te podría el decir, mayor caso de corrupción. sí, alguna persona te podría decir, José Antonio, que simplemente lo que ha sucedido es, hemos heredado, como tú bien dices, este deterioro del Fujimorismo. Es decir, el Fujimorismo ya estaba, digamos, Ascendía al encaminado mal. hacia el ejercicio autoritario del poder y luego, cuando cae el señor Fujimori y vuelve la democracia, eh, aparece pues una clase política inútil, ¿no?
en la cual el señor, sobre todo, yo rescato dos gobiernos, no sé si ahí compartimos la misma opinión. Yo creo que de todos estos gobiernos, después de la recuperada democracia, el gobierno de Toledo, pero no por Toledo, sino por la gente que tal vez lo acompañó, logró cimentar al menos ciertas bases en el aspecto económico, más no en el tema de corrupción, institucionalidad política, ahí sí no es un fracaso. Y el segundo gobierno de Alan García, creo que no fue un mal gobierno. Yo salvaría esos dos gobiernos. Ojo, no soy toledista, sí soy aprista, pero no soy toledista. Pero yo sí creo que hubo al menos decisiones políticas en lo que es macroeconomía de esos dos gobiernos que garantizaron que el Perú todavía creciera. Yo creo que el deterioro en todos los sectores viene a partir del gobierno malista. No sé si compartes esa lectura. Bueno, en parte, sí, en parte yo comparto la idea de que hubieron regímenes menos malos, ¿no? Y algunos excepcionales como el segundo gobierno de Alan García, ¿no? Y también algunos brochazos que se pueden salvar del el toledismo, pero lo que aquí yo quiero dejar bien claro, ¿no? Es de que con Fujimori, por ejemplo, todos los índices de criminalidad cayeron. Es decir, por ejemplo, el número de hectáreas de cocales, Fujimori recibió 120.000 y el año 2000 ya habían 20.000. Es decir, que hubo una reducción sustancial de la reducción de cocales. Entonces, no se puede decir de que era un gobierno que estaba siempre implicado en lo que es la corrupción. Es más, la corrupción en el año 2000, el Perú, de acuerdo a lo que es ¿cómo se llama? En los estándares de las Naciones Unidas, según la escala que hizo la propia transparencia, ¿no? Sobre la cual se realiza ¿Cuáles son su los índices de informe. libertad? Así es, los índices de corrupción. El, No. el Perú estaba, el Perú estaba indicado en el puesto 40 de los países menos corruptos y hoy se encuentra en el puesto 111 de los países menos corruptos, es decir, que hemos retrocedido No, muchísimo. hay Sí, también porque hay más plata, ¿no? O sea, hay más claro. incentivos, Bueno, digamos, para que la gente dentro del Estado robe. Pero a ver, yo quiero llegar al punto. Entonces, tú estás deslizando la idea de que Fujimori pudo ser, digamos, un cripto, un proto Bukele, digamos, que ya estaba, digamos, el bukelismo germinal en el gobierno de Fujimori, con esta combinación de mano dura, eh, tratar de mantener seguridad interna. Ya había en todo caso una idea que lo que hace el señor sí, Bukele es retomarla, sí. Por aplicarla en su ejemplo, contexto político. otro indicador es la captura de los capos de la mafia de la cocaína. Durante Fujimori cayeron como 20 capos de la mafia, y hay muchos, Quijero, o Mosca Loca, o sea, había muchas que cayeron. Y Vaticano, ¿no? desde, Por ejemplo. claro, Vaticano, y desde el año 2000 hasta la fecha, ¿acaso hemos escuchado de algún otro gran capo de la mafia que haya sido capturado, detenido por la policía? Bueno, A pesar de que durante el gobierno aprista se hizo un esfuerzo para luchar contra el narcoterrorismo, ¿no? Que es ya claro, una forma ya más distinta, ¿no? De lo que era la lucha contra claro, el es que justamente, narcotráfico, ¿no? claro, es que hubo ese ascenso del narcoterrorismo, porque el año 2001, se instaló la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que la verdad nunca Bueno, verificaron nada, ni el, el nunca nefasto, reconciliaron nada. Es el más, nefasto gobierno de transición, ¿no? Al que muchos claro, admiran, pero que fue terrible. Fue terrible sobre todo claro, en ciertos sectores como justicia, donde el señor Paniagua le entregó todo el poder al señor García Sayán, y lo que tenemos ahora a nivel, digamos, de institucionalidad en el sistema de justicia es herencia de García Sayán como ministro de Justicia, ¿no? Un posicionamiento de personas que comparten la misma visión que tiene él acerca de cómo debe ser la justicia, ¿no? Y la relación entre los poderes, y se impuso pues una visión que muchos han llamado caviar, pero que yo creo que yo me resisto a llamar caviar,
porque creo que el caviarismo también ya ha mutado, ¿no? Claro, pero es que justamente a lo que iba, ¿no? Es de que desde esa comisión de la verdad y la reconciliación, como que si el pueblo debía reconciliarse con terroristas, genocidas, no era el caso, por ejemplo, de Sudáfrica, que era entre la comunidad negra con la comunidad blanca. O sea, que aquí estamos hablando de criminales, genocidas, terroristas que debían reconciliarse con sus víctimas, ¿no? Con el pueblo peruano. O sea, ¿qué reconciliación? Lo único que tienen que ser esos criminales, al igual que los nazis, eran ser encarcelados y que paguen por sus crímenes. Pero sin embargo, gracias a García Sayón, como tú bien lo has recordado, fueron liberados y hasta indemnizados, ¿no? Y los políticos y los militares fueron perseguidos. Entonces, ¿qué hubo? Hubo una retracción, hubo un repliegue de las fuerzas militares, de las fuerzas del orden, para luchar, para seguir luchando contra el terrorismo, contra el narcotráfico. Y es por esta razón, ¿no? De que hubo el resurgimiento del narcoterrorismo que Alan García hizo muy bien en atacar, pero que después prácticamente ha servido para aumentar la corrupción, para aumentar el crimen y a su vez el hecho de haber liberado terroristas ha provocado de que la delincuencia política crezca y hoy prácticamente en estos últimos meses lo hayamos sufrido de una manera exponencial y han sabido ellos además fortalecerse con el gobierno de Pedro Castillo, que ha sido la cúspide de este deterioro político que a través de los sucesivos gobiernos desde Fujimori hasta la fecha, no, o post-Fujimori hasta la fecha, han prácticamente han atrofiado el Estado, han permitido que la delincuencia haga aquí prácticamente su gran festival. Y si esto le sumamos el ingreso desordenado, descontrolado de muchos ciudadanos venezolanos, que obviamente que muchos de ellos han venido para trabajar honestamente, pero que a su vez se han infiltrado mafias como el Tren de Aragua. Acá no es Entonces, una cuestión, creo yo, de nacionalidades. Te digo esto porque, como te comentaba, yo en este momento me encuentro en Argentina y el día de hoy o ayer, si no me equivoco, el señor Massa, Sergio Massa, que es el jefe de gobierno, digamos, del señor Alberto Fernández, salió a decir de que ellos estaban luchando contra el narcotráfico y que las villas y que los peruanos, un momentito, o sea, lo que nosotros hacemos en Perú, que es muchas veces criminalizar al ciudadano venezolano, ¿no? Cosa que está mal, porque no son los venezolanos el problema son los delincuentes, que sean de nacionalidad venezolana es otra cosa. Acá nos pasa lo mismo, acá en Argentina nosotros somos estigmatizados como narcos, el peruano, no, el peruano es narco. Entonces, un momentito, acá aclaremos una cosa, no se trata de nacionalidades. Y si hay un problema en el Perú actualmente de descontrol migratorio, no es el problema de Venezuela, es el problema del Estado peruano, que el señor Kuczynski permitió que entraran los señores de Venezuela sin presentar documentos, antecedentes penales y entró todo el mundo, con fines humanitarios supuestamente, pero entró todo el mundo. Acá lo que el problema es una falla del Estado y su control migratorio. Yo le he dicho, en eso estamos. yo le he dicho, perdón que te corte un segundo, José Antonio. Yo dije una vez, Perú es un país bastante extenso en geografía. Hay partes del Perú que están despobladas. Que se trate de fomentar, digamos, un ingreso migratorio y que vayan a lugares donde no hay ciudadanos, pero hay potencialidad de desarrollo, fronteras, lugares donde hay Sí, posibilidades de emprender proyectos agrícolas, que vayan a esos lugares, que pueblen el Perú y que contribuyan al desarrollo. Pero no hay pues una planificación en lo que viene a ser el perfil del migrante que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque no hay políticas de Estado. Es así. Y nuevamente regresamos al tema que tú estabas hablando, el Estado. El Estado, el deterioro del Estado, de las instituciones. Y ahora sí, nuevamente te doy la palabra para que puedas continuar. Quería hacer claro. esta precisión El- porque a mí me, claro, me, me, me afecta el pero que se asocie. solamente quería Sí. yo fundamentar nada más porque yo había mencionado explícitamente la nacionalidad venezolana. Ujú. Es porque se ha visto que gracias a esta
digamos, si se quiere, emigración venezolana, ¿no? E inmigración hacia el Perú, ¿no? Se ha visto que en Venezuela, que era uno de los países más violentos en cuanto al crimen, ¿no? El mayor número de asesinatos, ha venido disminuyendo en los últimos años sus índices de criminalidad violenta. En cambio, en el Perú, en estos Bueno, últimos años, pobre gente, no tienen estos no últimos tienen que años, robar, ¿no? En medio de la entonces, pobreza, ¿qué estos van a robar, últimos no? años, claro, estos últimos años en el Perú, esa criminalidad violenta ha venido aumentando exponencialmente. Pero José Antonio, Entonces, no entonces consideras, hay una correlación allí, porque prácticamente pero, estamos hablando de pero grupos no criminales, consideras porque ha habido un tú, desplazamiento de mafias como el Tren de Aragua, y eso se ve porque cada vez que está pero capturando más organizaciones o suborganizaciones de esta gran organización criminal que se llama el Tren de Aragua, por ejemplo, ¿no? Aquí en el Perú. supongamos que es así, pero las causas son, obviamente, salen de Venezuela, porque en Venezuela no hay ¿No? nada que robar. O sea, una situación de pobreza terrible. O sea, la gente Claro, literalmente se muere de hambre. claro, y no, Es no como que a solamente, alguien se le ocurre armar una banda criminal para ir a robar a Cuba. ¿Quién va a ir a robar a Cuba? claro, Entonces, y claro, en Perú ha habido un crecimiento económico sostenido, una cierta estabilidad que permite que ahora la gente tenga un nivel, digamos, adquisitivo interesante, ¿no? Y que más bien ahora la gente mire con alegría el Perú, ¿no? Hay que hacer negocios con claro, Perú, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene un origen, digamos, basado en los incentivos, ¿no? Evidentemente, claro, si hay que ir a robar, vamos a robar donde esté el oro. Y el oro ahorita está en Perú, en países que muestran economías estables. Chile, en Chile lo que ha estado pasando en la zona de frontera, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto claro, hace unas semanas, ¿no? claro, claro que sí. No, ¿qué sucede, no? Que no solamente que el delincuente venezolano no solamente no tiene nada que robar, sino que cuando se enfrenta a la policía, a estas guardias bolivarianas, la guardia bolivariana no respeta los derechos humanos del delincuente y ellos sí tiran a matar. En cambio aquí, prácticamente las En fuerzas eso del sí orden estoy de peruanas acuerdo. han sido castradas, han sido desarmadas y hoy actúan inermes gracias a esta Pero retórica, a nuevamente, José esta Antonio, correctista, ¿no? De la izquierda, ¿no? pero Entonces, sí, y esto se ha visto aún más, ¿no? Durante estas azonadas que se produjeron a raíz del fallido golpe, ¿no? De Pedro Castillo. sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero mi estimado, nuevamente, estamos ante un problema que no es culpa de ellos, es culpa nuestra, es culpa del Estado Claro, peruano, ¿no? claro. En este Y es caso, que sucede, ¿no? Y es en que este sucede que caso ese es podemos el entrar a síntoma. discutir, por ejemplo, Claro, la implementación del nuevo paradigma dentro de lo que es el proceso penal, el modelo acusatorio adversarial, ¿no? garantizo. Una impronta garantista y que muchos dicen que no habría que analizarlo bien, ¿no? Habría que analizar si funciona o no. Lo que Claro, tenemos son cárceles donde hay hacinamiento, donde hay un montón de personas que están presas y que no tienen sentencia. O sea, se están llenando las cárceles. Nuevamente, volvemos al tema Bukele. ¿Cuál es la estrategia de Bukele? Bukele mete presos a todo el mundo. Pero ojo, un detalle. ¿Cuántas de esas personas tienen sentencia? El sistema efectivamente. judicial de su país tiene la capacidad, El Salvador tiene la capacidad para poder enfrentar estos procesos. Porque claro, la parte espectacular, que casi es una película de ciencia ficción, de la construcción de estas cárceles, ¿no? Con cómo los llevan a los detenidos, ¿no? Que para mí también ahí es cuestionable, para mí hay cierta vulneración a los derechos humanos, ¿ah? Por lo menos el trato que se le da, ojo, un preso tiene derechos humanos, un detenido tiene derechos Claro, humanos. Ojo, ojo. claro, Otra cosa es que nos embarquemos en ese discurso, digamos, que linda con la impunidad de la defensa de los derechos humanos. No, 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 no. Acá estamos hablando de que cualquier persona que esté detenida, presa, se le deben respetar sus derechos, punto. Y no efectivamente. lucirnos como animales. Pero bueno, yo quería llegar a este punto, José Antonio. Entonces, Sí. muchas de las personas que están detenidas bajo este modelo, digamos, punitivo, ¿no? Punitivista del señor Bukele, no tienen sentencias. Entonces, te vuelvo a repetir, nosotros en Perú, ¿necesitamos un Bukele? Necesitamos sobre todo dos cosas.
en primer lugar, ¿no? Desde una óptica de política doctrinal, ¿no? Cuando hay una situación crítica, entonces tienes que, o situaciones, digamos, de gran riesgo o de gran peligro, tienes que tomar medidas de igual contundencia. Y es lo que ha hecho Bukele, que su país estaba al borde, o sea, no estaba al borde, era una guerra civil, era una guerra prácticamente de las mafias Estamos, contra la estamos de- sociedad salvadoreña, digamos que, ¿ya? digamos que en ese punto estamos de acuerdo, que tal ¿Ya? vez En lo que hizo segundo lugar, Bukele era claro, necesario para su país. claro. En Pero segundo ahora, lugar, en segundo ese lugar, modelo es exportable. claro, eso, digamos, es política de Estado. Pero ahora, si vamos allá, a lo concreto, a aterrizar ya en lo que es cómo se hace la práctica del derecho al ciudadano en concreto. Es decir, ¿cómo se le va a garantizar? Primero, tienes que diferenciar entre el ciudadano con el criminal, la víctima, el agraviado, del victimario, del delincuente. En todo caso, lo que hay que tener muy en cuenta es de que el Estado debe garantizar los derechos de aquella persona que esté dentro del marco jurídico, aquella que esté actuando como ciudadano. Aquella persona que vulnera o que afecta ese marco jurídico, entonces ya deja de ser ciudadano. Ipso facto se convierte en un agresor, en un delincuente, y por consiguiente, al dejar de ser ciudadano, ya no se le puede considerar una persona que tenga todos los derechos que le concede la Constitución y el Estado de Derecho. No por eso, pero no por eso aquí se le debe vulnerar todos los derechos, sino que se le deben garantizar los más básicos derechos. ¿Cuál? El de la vida, el de la integridad y el del debido proceso. Punto. ¿Para qué? Para que ese agresor no pueda seguir teniendo ese estado tonto, esa democracia tonta que le permite seguir socavando los derechos de los demás. Porque primero que nada, como sabemos, ¿cuál es la base inicial de un Estado? Un Estado se creó ¿para qué? ¿Cuál es en realidad la fuente del Estado? La fuente del Estado es darle seguridad a sus ciudadanos. Orden Y si interno, seguridad no, externa. Es el fundamento del Estado y moderno. si no le Es da, Hobbes, ¿no? Es claro, el contractualismo. así es, y eso es incluso mucho antes de la era moderna, o sea, ese es prehistórica. Ujú. O sea, se organizaron ¿para qué? Para garantizarle la seguridad al ciudadano, al poblador, al habitante. Sobre todo es por eso. Y si no va a cumplir esto, el Estado, entonces no, mejor que no exista. Entonces Pero, por allí viene, claro, entonces por allí viene sí. justamente la idea de que al tú socavar la autoridad del Estado para garantizarle al ciudadano que respeta el marco jurídico, que respeta a su prójimo, que respeta a su sociedad, que procura trabajar, que procura producir, que procura tener una familia, ¿no? Entonces tú, al no permitir que ese Estado pueda protegerlo de otro ciudadano que decidió ser ya no más un ciudadano, sino convertirse en delincuente y tratar a ese delincuente incluso mejor o con más derechos y con más garantías que ese ciudadano. Entonces tú lo que estás haciendo con esa idea tiene, tiene un trasfondo mucho más político que jurídico. ¿Cuál es? El de socavar la integridad y la personalidad jurídica del Estado, de la soberanía del Estado. Lo que te están diciendo ahora prácticamente es que el Estado ya no está a la altura de poder garantizar, de poder asumir las riendas del Estado de Derecho, de garantizar la justicia, de garantizar la seguridad. Y es por eso que hay organismos internacionales, llámese no gubernamentales o gubernamentales, que se suman a esta cantaleta de
prácticamente erosionar la identidad del Estado, su fuente primigenia, socavarlo. Y no solamente socavarlo desde ese punto de vista, sino también entrar digamos, a las bases filosóficas, a las bases fundamentales de la sociedad en cuanto a la familia, a través de otras ideologías, a Sí, través de cuestiones, digamos, un poco más perversas sí. que tratan de disolver, porque la base de una sociedad, ¿cuál es? Es la familia. Y si tú atacas Yo a la familia, pues, comparto tu apreciación y añadiría dos cosas más, que una ya la has deslizado y otra me parece importante mencionar. También hay que tomar en cuenta que hay una situación de desafección política de parte de la sociedad. La gente está cansada de todo esto. Entonces, necesitamos recuperar, digamos, de parte de la ciudadanía, cierto rol, digamos, como de veedores, ¿no? De revisar, supervisar que realmente pues, las normas se cumplan, ¿no? Yo quiero poner un caso, ¿no? Un caso muy concreto que afecta a una ciudad que es la nuestra y que es Arequipa. Eh, Alguien de la sociedad civil se ha encargado de hacer un monitoreo acerca de quiénes han sido los delincuentes que han destrozado la fábrica de leche Gloria en Majes. Ha habido un seguimiento acerca de los delincuentes que se metieron al aeropuerto Rodríguez Bayón y causaron destrozos en la infraestructura del mismo. ¿Se ha hecho un seguimiento de eso? No. Entonces, nuevamente, si la ciudadanía no se compromete también a supervisar, al menos ejercer un rol de control, ¿no? Sobre qué está ocurriendo, ¿no? ¿Están libres? ¿Lo soltaron? Si no hay una ciudadanía activa, lo que tú mencionas va a continuar y se va a agravar. Y lo otro que sí dijiste y me pareció interesante, eh, y en medio de todo esto, hay instituciones que terminan beneficiándose indirectamente. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que elabora sus informes, ¿no? Donde pone prácticamente, digamos, a los militares. Ya sabemos que hay unos antecedentes, pues sabemos que Perú no es un país que tenga una tradición democrática y menos las Fuerzas Armadas. Eso lo sabemos, no es desconocido, no nos es ajeno. Pero que un organismo externo venga a decirnos lo que tenemos que hacer, que hagan un diagnóstico como que ellos hubieran estado acá, ¿no? No. Además, creo que nosotros tenemos la suficiente capacidad de investigación y también de decisión política y soberana de poder decidir, definir qué pasó y decidir si hubo o no un exceso del Estado al momento de hacer el control del control social en la ciudad de Puno, que básicamente es lo que concentra este informe, ¿no? Y por otro lado, una institución que para mí debería, si yo pudiera, la cerraría, porque para mí no tiene ningún tipo de valor, no aporta absolutamente nada. Para mí, puedo estar equivocado, ¿no? Me puedes corregir, mi estimado José Antonio, pero para mí la Defensoría del Pueblo no sirve para nada. Es realmente un órgano incluso que tiene ya un trasfondo político, como lo hemos visto ahora. No vamos a entrar a hablar del pacto, porque eso sería extender mucho la entrevista, pero claro. finalmente, ¿por qué se elige un defensor del pueblo con determinadas características que pareciera es más un operador político que una persona que goza, digamos, del respeto, que goza digamos, del reconocimiento de la sociedad por sus características personales, académicas? La Defensoría del Pueblo ha dejado de cumplir su función. El Hausband alemán no es, pues, la Defensoría del Pueblo no es el Hausband alemán, no es. Entonces, si va a funcionar de esa manera, mejor es cerrarla. Eso así de sencillo. O se replantean las funciones de la Defensoría, tanto en Lima como en Arequipa, donde tampoco no funciona bien, o se cierra. Yo diría que al final del día son estos organismos que tú mencionas los que en lugar de ayudar a pacificar el país, le meten pues más fuego al incendio, Claro. más gasolina al incendio, perdón. Claro, entonces, ¿qué pasa, no? De que justamente a través de estas sazonadas violentistas, ¿no? De diciembre del año pasado, que han durado hasta marzo de este año, 4 meses de violencia, que solamente hubo una pequeña pausa por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero que después continuaron, ¿no? Es que se ha partido una premisa completamente falaz y que se le ha hecho creer de que
aquí a la comunidad peruana, a los peruanos, que si la colectividad puede hacer cosas o puede cometer delitos en nombre de la justicia, cuando realmente en el derecho lo que no se le permite a una persona tampoco le está permitido a un colectivo. Es decir, no porque son muchos o no porque la multitud lo quiere, pueden bloquear carreteras, pueden matar policías, pueden vulnerar los derechos de los demás, los negocios, quemar fábricas, quemar juzgados. Eso es prácticamente, eso es Lo peor es vulnerar. que, lo peor es que los mismos colegas piensan que estos grupos, como tú mencionas, tienen personería jurídica. No tienen personería jurídica. Y tampoco representan a nadie. Y lo más grave de todo esto es que nunca tuvieron un representante, un vocero oficial con el cual dialogar. Y todavía lo mencionan los informes de la CIDH, ¿no? De Amnistía Internacional, que ya es peor todavía, ¿no? En el cual indican de que el gobierno nunca tuvo la intención de dialogar, cuando fueron ellos los revoltosos que nunca tuvieron esa voluntad, salvo el de imponer su voluntad, porque así se les ocurrió. Entonces, ellos creen de que estas sazonadas no tienen la legitimidad y porque como sucedió en Chile, como sucedió en Bolivia, como sucedió en tantos otros lugares, también en el Perú también debía darse. Entonces, ¿qué pasó? De que el Perú supo resistir y supo contener esta azonada, que pensaron ya de que el avance del chavismo, del socialismo del siglo XXI ya era incontestable, ya era irrefrenable, ya era incontenible, pero prácticamente se estrellaron con un muro de contención llamado Perú, llamado sociedad peruana, que ha sabido aprovechar justamente el modelo económico, muy a pesar de que muy a pesar de que las instituciones políticas, judiciales no han sabido dar la talla, no han sabido acompañar este crecimiento y que prácticamente se han transformado, en muchos casos han sido infiltrados por este socialismo corrupto las últimas 2 décadas, ¿no? Para deteriorarlo, para atrofiarlo, para prácticamente tumorizarlo, ¿no? Y hacerlo crecer de esa manera, como un tumor que prácticamente hoy el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda, ya son entidades completamente, si se quiere, con una metástasis total, ¿no? Que ya deberían ser, a mi forma de ver, eh, o sea, yo no sé qué es más seguro para un ciudadano normal o es si entrar, digamos, al peor de los barrios del Agustino o entrar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A ese nivel de Con criminalidad el, prácticamente con hemos llegado. con el A la respeto que huerta merecen, perdida, a con el la respeto huerta que se perdida o al merecen Ministerio de los Vivienda, habitantes ¿no? del Agustino, ¿no? Así es, con el respeto, ¿no? De muchos vecinos que son A mí indecentes. me causa más tranquilidad entrar al Agustino o a los Barracones, en el Callao, ¿no? Donde mi familia proviene, me siento más seguro que ir a un ministerio, ¿no? Porque en el ministerio llego de repente y me asaltan, ¿no? O me piden, señor, pues usted para entrar tiene que pagar tanto, ¿no? O sea, es Así es, realmente, hemos llegado a un deterioro terrible, claro. ¿no? Claro, entonces estas sazonadas, estos movimientos subversivos que hemos tenido, han venido acompañados por muchos alcaldes o exalcaldes, gobernadores regionales, que de alguna manera nunca hicieron obras que beneficiaron a su pueblo, sino al contrario, robaron los millones, y encima de robar millones, ¿no? Siempre le echaron la culpa a la Constitución del 93 y le echaron la culpa de todos los males a las empresas que sí, formales, que sí pagan impuestos. Entonces, O también hay gobernantes regionales que no son los que gobiernan, gobierna la esposa. Por ejemplo, el caso del señor Roel Sánchez, ¿no? Claramente, lógico, se han escuchado los audios, la señora, la esposa es la que gobierna, ¿no?
Lo que pasaba con Yamil Osorio y su mamá, también, la señora expresidenta regional, gobernadora regional de Arequipa, la madre era la que operaba, el señor Juan Manuel Guillén, la esposa también, o sea, tenemos peleles gobernando, ¿no? Gente Claro, mediocre. Mi estimado José Antonio, el tiempo es sí, corto y no quiero dejar de hacerte dos preguntas importantes, sobre todo porque sé que tienes el conocimiento de causa. Uno, primero, con respecto a la situación de Perú en América Latina. Se ha conformado una comisión en el Parlamento para evaluar las relaciones entre Perú y México a raíz de las declaraciones del señor López, perdón, está bien, pues López Obrador. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Una comisión conformada por importantes juristas, muchos de ellos los conocemos, es más, creo que podemos decir que somos amigos cercanos. Eh, Creo que es una comisión que más bien honra este trabajo, pero ¿cuál es para ti la lectura que se tiene que hacer con respecto a Perú frente a Latinoamérica, más allá de México, ¿no? claro. Mira, como justamente ya te estaba hablando, ¿no? De que el Perú ha sido el punto de contención, el punto neurálgico, en el cual todos los regímenes socialistas, chavistas digamos, o pro-cubanos, como los regímenes de Colombia con Petro, México con AMLO, o el de Bolivia, todos han tratado no han tratado, han hecho injerencia explícita de desconocer a este gobierno que ha asumido sus funciones en base a la Constitución, en base a una sucesión limpia y ordenada después del fallido golpe del señor Pedro Castillo. Entonces, ellos sabían de que esto podía implicar un mal ejemplo en el barrio latinoamericano. Y es lo que ha sucedido prácticamente en Ecuador, que el chavismo correísta ha querido de alguna manera darle un golpe blando a Lazo, pero Lazo ha efectuado lo que es si se quiere, la muerte cruzada, es decir, que si me voy yo, también se va este parlamento correísta, ¿no? Y también ahora se está viendo en México de que ya hay masas, como por ejemplo el día de ayer, que salieron en contra del intervencionismo de AMLO, ¿no? Contra el sistema judicial. Ya se está viendo, hace unas semanas se vio también igualmente manifestaciones públicas de miles, por no decir de millones de ciudadanos en las diferentes ciudades de Colombia, especialmente en Bogotá, contra Petro y el petrismo. Ya se está viendo, por ejemplo, en Chile, cómo ha ganado el Consejo Constitucional, lo ha ganado la derecha, y todavía la derecha más a la derecha de la derecha pinochetista. Y así, también en Paraguay, también como se ha mantenido el gobierno de derecha. Y actualmente también se ha visto esto, ¿no? Replicado también en España, a través de la victoria contundente de la derecha en las Ahí, diferentes elecciones. ahí quería llegar. Tú eres una persona que ha vivido mucho tiempo en Europa, entonces conoces de política europea. A ver, eh, el señor Macron, por ejemplo, en Francia, eh, entró con un discurso liberal, parecía que iba a refrescar un poco la política francesa, ¿no? Frente a cierto conservadurismo del gaullismo, sobre todo promovido por el señor Sarkozy, y un cierto populismo raro, extraño del Partido Socialista. Estamos hablando de las dos grandes fuerzas, ¿no? Y por ahí terciando el Frente Nacional de la señora Le Pen. A raíz del COVID, el señor Macron se ha vuelto un pragmático. Intervino, no sé cuál es la percepción que tiene la ciudadanía, no sé qué lectura tienes tú. Eh, en Italia ha sido electa la señora Meloni, de la derecha conservadora. Al día de ayer tenemos la información de que prácticamente el Partido Popular ha arrasado
Vox ha crecido. Eh, el Partido Socialdemócrata Alemán está siendo, dentro de lo que es la política alemana, ¿no?, petardeado, ¿no?, para que nuevamente la democracia cristiana vuelva al poder, ¿no? Es un gobierno débil. Parece que Europa estuviera girando hacia la derecha, ¿no? Una ola nuevamente hace que Europa gire a la derecha, ¿no? Con ciertas excepciones, como en el caso del señor Macron, que a mí me parece que es una persona que no tiene ideología, es un pragmático del poder. Eh, ¿Cuál es tu lectura? ¿Tú compartes esa opinión o consideras que Europa está pasando de repente por la guerra en Ucrania, no lo sé, por un proceso Claro, distinto? lo que, por ejemplo, hablando concretamente de Francia, Macron. Macron tiene un discurso progresista y siempre lo ha tenido, un discurso progresista, pero al momento, Pero liberal y no no, intervencionista. escúchame, por favor, Sí. ha tenido un discurso, pero al momento de tomar decisiones, al momento de tomar políticas de gobierno, lo ha tomado incluso más allá de la derecha. Se puede decir que es un pragmático. En mi discurso, en mi retórica pública, para el público, para el vulgo, voy a ser un progresista, voy a ser un LGTBI, voy a tratar de reconocer los derechos laborales a todos, pero al momento de gobernar, de decidir, pues voy a recortarle, ¿no?, sus derechos adquiridos, voy a aumentar la edad de la jubilación, como lo ha hecho y como lo está imponiendo, ¿no? Muy a pesar de los serios disturbios que ha tenido Francia las últimas semanas. El tema de la jubilación, ¿no? Es un tema Claro, el tema de bastante la jubilación, polémico. efectivamente. Ujú. Entonces, ¿qué pasa, no? De que en Europa, ¿no?, ya hay un hartazgo de las políticas progresistas, que como en España, ¿no? La gente ha visto ya no solamente de que esas políticas progresistas que tanto apoyaban, que solamente atacaban, digamos, apoyaban porque atacaban sobre todo a las grandes empresas, a las grandes fortunas. Pero cuando Pedro Sánchez, quiso ir más allá y decirle, pues ya no podemos seguir exprimiendo a las grandes empresas, a las grandes inversiones, entonces vamos a la clase media, ¿no? Vamos a sacarle lo que le queda, lo que le está sobrando a la clase media. Y ahí es cuando el español promedio ha reaccionado y por fin abrió los ojos, despertó, salió de su burbuja y ahora ya de pronto, al verse afectado por ese progresismo que lo está acosando, ¿no? Con sus casas que las tenía rentadas, que podía obtener una cierta comodidad, que ahora los ve prácticamente inmersas con los ocupas, ¿no? Y que ahora hasta están vendiendo armas antiocupas explícitamente para que el ciudadano español vaya a desalojar a esos ocupas, que en la mayoría son, si se quiere, moros, lo que le dicen ellos, moros, ¿no? O africanos, ¿no? Entonces, al verse ellos afectados, entonces ya ha habido esta reacción que se han lanzado entonces hacia la derecha, hacia el Partido Popular y hacia Vox. Entonces, la realidad los está golpeando, los está despertando, ¿no? Y eso también ha pasado en Italia, por eso han elegido a Meloni. Meloni. Y es lo que está pasando, entonces, en Europa del Este, sobre todo, en Europa del Este, que ellos han vivido en carne propia el socialismo puro y duro, Hungría, Polonia, siguen siendo de derecha, pero por el temor del gran vecino ruso, ¿no? Entonces, prácticamente han abrazado la Bueno, OTAN, han pero abrazado la Putin, Unión digamos, Europea, Putin tampoco no es que sea. pero aquí viene el asunto, aquí viene el Putin, asunto, sí. aquí viene el asunto, que ante el gobierno progresista de Biden de Estados Unidos, ¿no? Entonces, al ser progresista, entonces tiene una visión globalista, ¿ya? Entonces, una cosa es la globalización liberal, es decir, que abrir fronteras para el intercambio, ¿no? Y otra cosa es el globalismo progre, que es Ujú. el que yo te impongo mentalidad, yo quiero socavar tus fronteras para imponer
políticas, ya no mercados, sino Entonces, políticas digamos, haciendo una LGTB. comparación, una cosa es Reagan y Thatcher y la apertura Así es, liberal, y otra cosa, pues, así es es. Bush hijo, ¿no? Llevando a los halcones humanitarios a Afganistán, a Irak, y interviniendo, digamos, donde no deberían Claro, intervenir, ¿no? Con el principio de claro, autodeterminación de los claro, pueblos, ¿no? claro. Entonces, allí es cuando los países del este, que son más derechistas que los países, que la Europa occidental, ¿ya? Que son más derechistas, entonces ya no quieren, ya le han soltado la mano a Ucrania y se están resistiendo de que se utilicen sus territorios, sus bases, como medio de tránsito para llevarle ayuda militar, ayuda humanitaria a Ucrania. Ya no quieren saber más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque están viendo de que sus principios, sobre todo su autonomía política, se está viendo socavada y su seguridad, sobre todo. Bueno, Porque, Polonia que tiene bastante cerca a Rusia, decidió apoyar, me parece que mandaron helicópteros, no sé qué en más. un principio, Entonces, en un principio, pero pero ahora, en las últimas semanas, los últimos meses, ya está como Hungría, como Rumanía, como Eslovaquia, todos aquellos que tienen frontera común con Ucrania ya se están resistiendo, ya están negando a colaborar con Ucrania y le están diciendo que, saben, ya no queremos más conflicto. ¿Por qué? Porque la forma también como Zelensky ha venido dirigiendo el conflicto contra los rusos, contra la invasión rusa, ha tenido métodos realmente escabrosos. Ha sido el método de dejarle la tierra arrasada. Es decir, si no se queda conmigo esta ciudad, este pueblo, pues no va a ser de nadie. Y ha venido destruyendo y asesinando a todos aquellos que es, no querían es, venirse con ellos. O sea, es justamente lo que Putin sostenía con respecto al Donbass, ¿no? Justamente así es. hay poblaciones prorrusas que están siendo acosadas y por ellos es que estamos interviniendo. Pero al parecer termina dándole la razón, ¿no? Indirectamente el presidente ucraniano, ¿no? Claro, claro. Entonces, esta forma de actuar, de esta política globalista, es lo que lo estamos viendo también en nuestro barrio latinoamericano, una política globalista, pero del socialismo 21, que nos han querido imponer, que prácticamente Estados Unidos con los demócratas, ¿no? Nos han dejado digamos, a, a nuestra suerte, ¿no? Y ver pues, si podemos salirnos del socialismo chavista, pues enhorabuena, ¿no? Eso va a depender de nosotros, de nadie más que de nosotros. Si seguimos, si nos enrolan en el socialismo, el chavismo 21, piña, será pues tu problema, mamá, ¿qué vamos a hacer? Pues? ¿No? Entonces, prácticamente nos ha dejado al abandono. Entonces, pero ¿qué pasa? Que aquí, regresando otra vez a lo que es Latinoamérica, ya en el Perú ha sabido dar el ejemplo a toda Latinoamérica. Y ese es el gran mérito que tiene. Y eso es lo que justamente desespera y angustia a la izquierda, A a la ver, izquierda pero José globalista. Antonio, pero me estás diciendo, y ya vamos terminando la entrevista, que Ujú. la señora Boluarte no pertenece al círculo, digamos, del socialismo del siglo XXI, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. O sea, Dina, digamos, se transformó ahora en una demócrata. Dina ahora es una estadista que hace que primen los intereses nacionales frente a los intereses de estos grupos, que algunos han llamado que son organizaciones criminales, ¿no? Nos han llamado prácticamente al grupo de Puebla, ¿no? Dina cambió. Claro. O sea, Dina, es- Dina, quiero Dina ha saber tu sido opinión, ¿no? forzada, Dina ha sido abandonada, ha sido abandonada, ha sido prácticamente expulsada, si se quiere. A Ha ver, José Antonio, sido pero tú eres una de persona, este, sí, tú eres una persona ha sido, inteligente. ¿Tú crees que Dina está gobernando?
Ya, es que justamente, ¿qué sucede? De que al convertirse en una paria de la izquierda nacional y de la izquierda latinoamericana, en una paria, Por default se entonces, vuelve, digamos, una ya, demócrata. entonces lo único que le ha quedado, pues, irse a aquellos que la han defendido y que de alguna manera no la atacan. ¿Cuál es? La centroderecha. Y es por esa razón de que ha conformado esa comisión consultiva, ¿no? A través de estos renombrados Y ojalá que pongan juristas, orden, ¿no? porque realmente nunca he visto esta situación de crisis con respecto a la política exterior de nuestro país. Nunca he visto la política exterior peruana tan deteriorada. No, Ojalá. un momento. ¿Deteriorada para quién? Para los intereses del socialismo de todos los países que son No, 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 seguidores y son yo defensores tomo del en general. socialismo del siglo XXI, ¿ah? Yo tomo en Ojo, ojo, general. ojo, Por ojo. Y ejemplo, gobiernos progres. no, 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 no. No estamos hablando deteriorada en el sentido de No, no, en te el pongo un sentido, ejemplo. Para que se entienda, te pongo un ejemplo. Y con eso también terminamos. CELAC. Todo el mundo la pero será atacaba que es a la es representante creado, peruana. por favor, No, 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 ¿qué me no, pero a dices? ver, pero a ver. Lo que yo decía, ¿no? Compartía la opinión con amigos, ¿no? Con los que hablamos de política. Decía, oye, pero si yo en ese momento represento al Estado peruano y siento que cuestionan que mi legitimidad, que en Perú no hay democracia, ¿qué puede hablarle el señor López Obrador de democracia? Si es un dictador, un dictador suelo. ¿Qué puede hablar el señor, el señor Evo Morales? ¿Qué puede? Arce, ¿qué puede? No tiene autoridad moral para hablar. Entonces, nuevamente, lo que yo cuestionaba de la actuación peruana en CELAC es, oye, tranquilamente se ha podido responder porque es además un organismo político, no es como la OEA, ¿no? Es un organismo político, se ha podido contestar y decir, ustedes no tienen autoridad para hablar de la situación de la democracia en Perú. Nosotros tenemos nuestros procesos y ¿por qué no se preocupan primero por sus países? Preocúpese, pues, señor Boric, por atender el problema de la población indígena, de los mapuches. Ahí le están haciendo problemas, atiéndalos. Igual, usted, señor Arce, atienda al gobernador de Santa Cruz que se está muriendo, está en huelga de hambre, se va a morir, y es opositor. Atienda a los que están ahorita en el exilio, perseguidos políticamente por el gobierno suyo y el gobierno de Morales. Señor López Obrador, usted también está acosando políticos en México. Lo detuvo el presidente del PRI, tiene una situación permanentemente de conflicto con los políticos en su país. No hubo respuesta, mi estimado José Antonio. Yo me refiero a eso. O sea, no digo hay un deterioro porque no nos llevamos bien con la gente de izquierda. Yo no digo eso. Yo digo hay un deterioro porque no hay una respuesta contundente con respecto a que el Perú es un país soberano y como tal, Claro, y como tal, no permitimos la injerencia de ningún otro país. Y nosotros claro, decidimos es que, además ¿qué sucede? con ¿Qué quién, con sucede? quién Porque, mantenemos relaciones. ¿qué sucede? Relaciones, ¿Qué digamos, sucede? de Te voy a política decir qué internacional, ¿no? sucede. ¿Qué sucede? Porque así como ha habido, o digamos, que las fuerzas del orden las han desarmado en el Perú, las han castrado para utilizar justamente la fuerza pública en contra de la violencia, ¿no? ¿Qué pasa? El cuerpo diplomático en el Perú sufre a través de su academia diplomática, ¿no? Si se quiere, un adoctrinamiento progresista en algunos cursos. Y esto lo conozco muy bien porque yo he estado allí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que lo que hace la Academia Diplomática es producir, ¿no? Promociones de diplomáticos, de terceros secretarios que van ascendiendo, ¿no? Y que al final se van convirtiendo en embajadores y si no cancilleres como el actual, ¿no? Que tienen ya el chip progresista. Es Son, decir, son funcionarios que no saben funcionarios realmente, eunucos. que ya no saben. Claro, claro, que ya no saben, ¿no? Que lo único que les sale bien nada más es la forma, la ceremonia, ¿no? El protocolo, pero que de alguna manera han descuidado, ¿no? La efectividad
de la defensa de la soberanía, de la independencia, de la autonomía, de los intereses del Perú como patria, y no solamente como entidad política, sino como interés económico. Entonces, al descuidar eso, o al descuidarse esto, lo que hacen ellos es tratar también de quedar bien, de no ser tan incisivos con aquellos con los que de alguna manera se familiarizan y se sienten no bien, ¿no? Con, digamos, de acuerdo al chip que les han metido en la academia diplomática. Es decir, de no ser incisivos, de no ser, de no ser muy negativos con Cuba, con los diferentes socialistas o filochavistas que hay en Latinoamérica, ¿no? Procuran de ir, ¿no? De Sí, no sí, sí, pisar se callos, ¿no? entiende. De tratar Son de vueltos, estar y bien con además el Dios y tienen con el diablo, de una tibieza total, ¿no? En la cual simplemente, si bien tratan de quedar bien con nuestro gobierno, de defenderlo en algo, pero tampoco quieren atacar o defender al otro, ¿no? no, Porque tú y sabes que la además que mejor tienen defensa es el ataque. y que tienen un perfil mucho más tecnocrático que político, pero se olvidan que al final las relaciones entre los estados es política, y es más, es la gran política. Y si uno no tiene una posición política en política internacional, otro te va a comer. Ese es realismo político puro. Si tú no eres consciente de cuáles son tus intereses nacionales, otro va a venir y se va a aprovechar de ti. Mi estimado José Antonio, para mí ha sido un gusto poder conversar contigo. Agradezco la apertura democrática y sobre todo el nivel que se ha mantenido en esta conversación. Para mí es grato siempre conversar con personas inteligentes como tú. Espero que podamos volver a conversar seguramente más adelante de lo que viene ocurriendo en nuestro país. Y me pareció interesante lo que mencionaba sobre Europa. Hay que estar atentos con respecto a lo que sucede en Europa. Evidentemente no olvidando lo que pasa en Perú, pero de alguna manera en esta, ahora sí el término es válido, aldea global, tenemos que estar pendientes acerca de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Porque nos afecta. La guerra de Ucrania nos afecta. Lo que suceda en México nos va a afectar. Entonces, tenemos que estar pendientes e informando a la ciudadanía para que estos espacios como los que tenemos en la Correa Republicana puedan servir de transmisión de información válida, ¿no? Y no esta información sesgada que muchas veces producen medios interesados en desinformar. Mi estimado José Antonio, no sé si quieres decir algo más para poder despedirnos. Y bueno, lo único que espero nada más es que el próximo año gane cualquiera menos Biden, ¿no? Porque si gana Biden, ya tenemos casi seguro el conflicto en Taiwán, ¿no? Eso está clarísimo para mí, ¿no? Porque los Biden, demócratas para belicistas no hay quien los gane, ¿no? No hay quien los gane. eso Quizás el también es único algo que podría interesante, ganarles ¿no? sería Adolfo Hitler. Lo, El único que podría ganarles en belicismo es Adolfo Hitler, ¿no? A los es lo, demócratas norteamericanos. es lo que un amigo común nuestro, el doctor Anthony Medina, no, decía en algún momento, ¿no? Que si comparamos a Trump con Obama, ha habido muchas más guerras con Obama que con Trump, ¿no? Es decir, las políticas de política exterior demócratas son, como lo que tú decías, ¿no? Claro. Son mucho más belicistas que las políticas republicanas, que siempre han tendido al aislacionismo, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? Gracias. Excepto en el caso Así de es. Bush hijo, que había una influencia neoconservadora. Otro día hablaremos de eso, pero es una excepción. Normalmente las políticas republicanas son aislacionistas, ¿no? Mi Así es. estimado José Antonio, te agradezco muchísimo por haber aceptado esta entrevista. He estado con el profesor universitario de la Universidad Católica de Santa María, profesor de la Escuela de Ciencia Política, el doctor José Antonio Manrique Salinas, desde Arequipa. Muchas gracias, José Antonio. Con nosotros será hasta un siguiente programa. Muchísimas gracias.